Más del 30% de nuestra corteza cerebral está dedicada a las manos. No es casualidad. Cada gesto activa una red eléctrica en el cuerpo. Cada dedo conecta con órganos, emociones y antiguos arquetipos. Durante milenios, culturas de todo el mundo usaron mudras. No como adornos, sino como llaves neuroenergéticas. Para acceder a estados elevados de conciencia. Lo que tocamos, nos transforma. Pero lo que sostenemos con intención, despierta lo que llevamos dormido. Antes de que existiera la palabra escrita. Antes de que las lenguas articularan sonidos complejos. El cuerpo humano ya había encontrado su forma de comunicarse. Y en ese lenguaje primitivo y perfecto. Las manos eran protagonistas absolutas. No eran simples extremidades funcionales. Eran emisoras de intención, receptores de energía. Y catalizadores de estados internos. Las primeras civilizaciones no solo usaron las manos para cazar, recolectar o construir. Las elevaron al rango de símbolos sagrados. Las representaron en petroglifos, en sellos, en manuscritos. Siempre abiertas, extendidas hacia el cielo. O formando gestos precisos frente al pecho o sobre el vientre. Algo sabían. Hoy, gracias a la neurociencia, comprendemos que las manos ocupan una porción desproporcionadamente grande de nuestra corteza sensorial y motora. Lo que tocamos, moldeamos o señalamos, no solo lo percibimos. Lo integramos profundamente en nuestro sistema nervioso. En otras palabras, el gesto moldea la mente. Y el movimiento de los dedos puede afectar directamente nuestros estados mentales y emocionales. Esto ya lo sabían los sabios védicos. No con tomografías ni resonancias, sino con observación profunda, práctica ritual y escucha interna. Cada mudra, cada forma precisa de posicionar los dedos. Era un código. Una estructura simbólica que activaba flujos energéticos. Ordenaba el pensamiento. Y alineaba el cuerpo con frecuencias sutiles. Hoy, la ciencia empieza a validarlo. Estudios han demostrado que ciertos gestos manuales pueden reducir la actividad de la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, y activar regiones asociadas con la atención plena y la regulación emocional. El simple acto de presionar el dedo pulgar contra el índice, un gesto conocido como Chin Mudra, puede modificar patrones de respiración, estimular el nervio vago y llevar al cuerpo a un estado de coherencia fisiológica. Pero esta sabiduría no nació en laboratorios. Nació en la experiencia directa. En la experimentación silenciosa. De generaciones que aprendieron a sentir el cuerpo como un instrumento de verdad. Y allí, en medio de esa sensibilidad amplificada, las manos se revelaron como mapas. Mapas que no llevan al exterior, sino hacia adentro. Cada dedo, una antena. Cada articulación, un punto de acceso. Cada gesto, una puerta. Y con el tiempo, esa sabiduría fue llamada mudra. Del sánscrito, sello, gesto, signo de alegría. Pero su verdadero significado va más allá de las definiciones. Un mudra es un puente entre lo invisible y lo tangible. Entre lo que sientes y lo que no sabes que sientes. Y este viaje comienza por reconocer lo obvio. Que nuestras manos llevan grabada una memoria antigua. Una que espera ser recordada. No con los ojos. No con la razón. Sino con el cuerpo. Imagina por un momento una noche sin electricidad. Una civilización que mira al cielo para entender su destino. Y que escucha el cuerpo, no como una máquina, sino como un templo viviente. Desde el Himalaya hasta las selvas de Mesoamérica. Las culturas antiguas no veían el cuerpo como algo separado de la mente o del alma. Lo consideraban un microcosmos del universo. Y en ese cuerpo, las manos ocupaban un lugar privilegiado. Los textos védicos más antiguos, como el Rig Veda y los Upanishads, ya hablaban de gestos sagrados utilizados durante la meditación y los rituales. Se trataba de mudras, combinaciones milimétricas de dedos, posturas y respiración, que no solo representaban ideas, las encarnaban. En la India ancestral, el gesto no era un adorno.
Era una invocación. El Abhaya Mudra, por ejemplo, con la palma derecha alzada y abierta hacia el frente. Es más que un símbolo de protección. Representa una frecuencia energética que detiene el miedo. Como si el cuerpo dijera, aquí hay paz. Puedes bajar la guardia. En Tíbet, los lamas utilizaban mudras complejos durante la recitación de mantras. En Egipto, los jeroglíficos muestran a deidades con las manos en posiciones específicas, tocando el pecho, extendidas al cielo o cerradas en señal de poder interno. Y en Mesoamérica, ciertos códices muestran figuras humanas con los dedos posicionados de formas rituales. Como si supieran, sin decirlo, que el gesto podía abrir canales invisibles entre mundos. Estas coincidencias no son producto del azar. Son huellas de un lenguaje universal. Un lenguaje sin palabras. Incluso en tradiciones cristianas. El arte sacro está cargado de manos que bendicen, señalan o se cruzan sobre el corazón. El gesto de Cristo Pantocrátor, con los dedos índice y medio extendidos. No es solo una convención artística. Es un mudra de poder y sabiduría dual. ¿Por qué tantas culturas, sin contacto aparente entre sí, atribuyeron a las manos un poder simbólico y espiritual? La respuesta podría estar en la propia biología humana. La neurociencia ha demostrado que nuestras manos están directamente conectadas con regiones cerebrales asociadas al lenguaje, la memoria, la emoción y la percepción del yo. No solo tocamos el mundo, lo organizamos a través de nuestras manos. Cuando una cultura descubre esta relación, aunque sea de forma intuitiva, no necesita de ciencia para validarla. Solo necesita observar, practicar y recordar. Y eso hicieron durante milenios. Los alquimistas medievales, por ejemplo, incorporaron gestos manuales en sus rituales de transmutación. Como si el cambio de plomo en oro comenzara con un cambio en el gesto interior. Y los monjes taoístas trazaban círculos invisibles en el aire, con sus dedos para mover el chi, la energía vital. No eran supersticiones. Eran tecnologías del cuerpo. Mapas sensoriales y simbólicos que guiaban al practicante hacia un estado ampliado de conciencia. Hoy, lo llamamos meditación somática. Mindfulness con anclajes corporales. Pero antes de que esos términos existieran, ya había sabios en cuevas, templos, desiertos y selvas, que sabían que un solo gesto podía transformar el interior. Lo que estamos redescubriendo ahora. Ellos ya lo vivían hace miles de años. Porque el cuerpo no miente. Y las manos, si se usan con conciencia, pueden enseñarnos un idioma que no se habla, pero que se siente. Respira hondo. Y piensa en esto. Tu cuerpo no solo existe. Percibe, interpreta y recuerda. Cada órgano, cada músculo, cada terminación nerviosa que te permite sentir el mundo, es parte de una red más compleja de lo que jamás imaginamos. Y en el centro de esa red, hay una zona del cuerpo que ha sido olvidada como vehículo de conciencia. Las manos. En la corteza motora y sensorial del cerebro, esa cartografía interior que organiza nuestros movimientos y sensaciones. Las manos ocupan un espacio gigantesco. Más que cualquier otra parte del cuerpo. Más que los pies. Más que el rostro. El homúnculo de Penfield, esa figura distorsionada del cuerpo humano basada en su representación cerebral, muestra unas manos desproporcionadamente grandes. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, crear, tocar, escribir, sentir, pasa por ellas. Pero lo que la ciencia empieza a mostrar. Las tradiciones antiguas ya lo sabían intuitivamente. Que al mover las manos de ciertas formas, no solo interactuamos con el mundo exterior, también alteramos nuestra biología interna. La presión de un dedo sobre otro puede activar puntos reflejos. Un gesto sostenido en quietud puede cambiar el ritmo cardíaco, la frecuencia de ondas cerebrales, e incluso la respuesta inmunológica. No es magia. Es fisiología profunda. Estudios realizados en institutos de neuropsicología han mostrado
Que ciertas posturas corporales, especialmente de las manos, pueden inducir estados de calma, reducir los niveles de cortisol y aumentar la concentración de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. En otras palabras, los mudras son moduladores de nuestro sistema nervioso. Pero el cuerpo no solo responde a lo que hacemos, también responde a la intención con la que lo hacemos. Cuando una persona adopta una postura con conciencia, cuando sostiene un mudra no solo con los dedos, sino con presencia plena, ocurre algo fascinante. Las señales eléctricas que viajan por el cuerpo se armonizan. La variabilidad del ritmo cardíaco aumenta, indicando un estado de resiliencia fisiológica. Y, más profundamente aún, se activa el nervio vago, la gran autopista de la conexión entre cuerpo, corazón y cerebro. Este nervio es la columna vertebral del sistema parasimpático. Ese que nos permite descansar, digerir, sanar. Y muchos mudras, como el prana mudra o el apana mudra, estimulan su recorrido. Lo que para algunos puede parecer un gesto sin sentido, para el cuerpo es una orden silenciosa. Reposa, reconecta, recuerda. Recuerda que el cuerpo es más que carne. Es lenguaje. Y ese lenguaje tiene gramática, ritmo, pausas. Tiene sintaxis energética. Las manos son la parte más versátil y expresiva de ese lenguaje. Y por eso, cada mudra es una frase. Una frase sin palabras, que resuena en el sistema nervioso como un poema silencioso. El cuerpo escucha. Pero solo si le hablas con respeto. Solo si, como hacían los antiguos, te detienes y aprendes a usarlo como instrumento sagrado. Porque no es que el cuerpo haya olvidado cómo sentir. Somos nosotros los que olvidamos cómo escucharlo. Voz en off, tono pausado, profundo, con matices científicos y visualizaciones espirituales. Hay un momento en la vida de cada buscador en que el mundo externo ya no basta. Ni las palabras, ni las promesas, ni los logros. Solo queda el cuerpo. Y un susurro interior que dice: algo más está latiendo dentro de ti. Ese algo es conciencia. Y no habita en ideas abstractas, sino en la experiencia directa, inmediata, sensorial. Habita en la respiración, en la columna y, profundamente, en las manos. Las tradiciones espirituales más antiguas no separaban el cuerpo del alma. Sabían que el espíritu no se encuentra escapando del cuerpo, sino penetrando más hondo en él. Por eso los mudras eran más que gestos. Eran actos de invocación. No se trataba solo de colocarse en una postura, sino de sintonizarse con una frecuencia interna. Cada dedo, según la tradición védica, representa un elemento. El pulgar, el fuego. El índice, el aire. El medio, el éter. El anular, la tierra. Y el meñique, el agua. Cuando unes ciertos dedos, no solo haces un movimiento físico. Estás equilibrando fuerzas arquetípicas. Estás creando un circuito. Una corriente de energía que fluye desde el centro de ti mismo hasta los confines del campo sutil que te rodea. Y esto no es solo poesía antigua. Hoy sabemos, gracias a la física cuántica y a la neurobiología, que el cuerpo humano emite campos electromagnéticos medibles. El corazón, por ejemplo, genera un campo magnético 100 veces más potente que el del cerebro. Y ese campo se expande más de 2 metros fuera del cuerpo. Cuando una persona entra en un estado de coherencia, es decir, cuando sus pensamientos, emociones y respiración están alineados, ese campo se vuelve más ordenado, más simétrico, más poderoso. ¿Y qué tienen que ver las manos con todo esto? Mucho más de lo que creemos. Cada mano contiene puntos reflejos relacionados con órganos vitales. Pero además, hay evidencia de que los gestos conscientes pueden generar patrones específicos de activación cerebral. Al sostener un mudra, no solo estás afectando el sistema nervioso, sino creando un patrón de información. Una forma simbólica que resuena con tu estructura energética.
Los sabios lo sabían. Por eso usaban el Gyan Mudra, pulgar e índice unidos. Para meditar. Porque representa la unión del fuego con el aire. De la voluntad con la expansión mental. Del yo con lo eterno. Este gesto, mantenido en silencio, activa la corteza prefrontal. Mejora la concentración. Y reduce la actividad en el centro del miedo. Pero su efecto no es solo fisiológico. Es existencial. Hay prácticas en que, tras sostener un mudra durante minutos, algo se abre internamente. Como si se activara un canal olvidado. Como si el cuerpo, al encontrar esa forma, dijera: sí. Este es el acceso. El acceso al silencio. A la autoobservación. A lo que Jung llamaba el sí mismo. La totalidad que está más allá del ego. El despertar no ocurre con grandes iluminaciones. Ocurre en pequeños movimientos conscientes. En la forma en que respiras. En cómo caminas. En cómo colocas tus manos cuando nadie te ve. Eso. Es el ritual. Y es ahí, en esa intimidad del gesto, donde los mudras revelan su verdadera naturaleza. No como técnicas, sino como recordatorios. Recordatorios de que siempre has tenido una llave para abrir la puerta hacia adentro. Ahora que sabes que el gesto es lenguaje, que la forma es símbolo, y que tus manos pueden invocar memorias que no están en la mente, sino en el alma, es momento de practicar. Pero antes, una advertencia. No busques resultados. No hagas estos gestos esperando milagros. Hazlos como quien ofrece. Como quien se rinde al misterio de habitarse. El primer mudra que aprenderás es quizás el más conocido, pero también uno de los más poderosos. Gyan Mudra. El dedo pulgar, símbolo del fuego, la conciencia divina. Se une con la punta del dedo índice, el aire, la mente, el pensamiento. Los otros 3 dedos permanecen extendidos, relajados. Las palmas pueden descansar sobre las rodillas, hacia arriba. Respira. No apresures. Siente cómo esa simple unión genera un circuito. Como si cerraras un lazo entre lo eterno y lo racional. Entre lo que eres y lo que creías ser. Este mudra ha sido estudiado en contextos de meditación y mindfulness. Se ha encontrado que, sostenido por 10 minutos diarios, puede disminuir la frecuencia respiratoria, aumentar la actividad de ondas cerebrales alfa y llevar a un estado de atención sostenida, sin esfuerzo. Lo simple, a veces es lo más profundo. Otro mudra que te invito a experimentar es Prana Mudra. El dedo pulgar toca el anular y el meñique al mismo tiempo. El índice y el medio permanecen extendidos. Este gesto activa la fuerza vital dormida. Es como encender una chispa en la raíz del cuerpo. Estudios sobre puntos de acupresión revelan que esta configuración estimula terminaciones nerviosas asociadas al equilibrio energético general. Mejora la circulación. Y reduce la fatiga crónica. En tradiciones esotéricas, se dice que despierta el prana dormido. La energía vital primordial. Hazlo en la mañana. Al despertar. Antes de mirar el teléfono. Antes de cargar la mente de ruido. Solo respira. Hazlo consciente. Presente. Porque el gesto, por sí solo, no es nada. Lo que lo activa es tu atención. Otro mudra para el enraizamiento profundo es Apana Mudra. El dedo pulgar se une al medio y al anular. Los otros 2 dedos permanecen extendidos. Este mudra se vincula con la eliminación, con la purificación. A nivel fisiológico, se ha utilizado para mejorar el tránsito intestinal, regular el sistema excretor y calmar estados de ansiedad asociados con la retención emocional. Pero en un plano más sutil, te enseña a soltar, a dejar ir el exceso, el peso, las ideas que ya no nutren. En sesiones de respiración consciente, este mudra puede acompañar la exhalación, como una orden interna de limpieza energética. Y si alguna vez necesitas claridad, foco,
Hay uno que no debes pasar por alto. Akini Mudra. Las yemas de todos los dedos de ambas manos se tocan, formando una especie de esfera hueca entre las palmas. La punta de cada dedo conecta con su par opuesto. Hazlo frente al pecho o al rostro. Este gesto activa ambos hemisferios cerebrales. Se ha utilizado en prácticas de neuroactivación y estimulación cognitiva en adultos mayores. El simple hecho de tocar simultáneamente los 10 dedos crea una red de retroalimentación sensorial que refuerza la memoria, la lógica y la imaginación creativa. Pero más allá de lo mental, te conecta contigo. Es como sostener tu propio campo de conciencia entre las manos. Haz una pausa. Siente tus palmas. ¿Notas algún hormigueo? ¿Un calor sutil? ¿Una pulsación? No la descartes. No la expliques. Solo obsérvala. Estás tocando la frontera entre lo físico y lo sutil. Entre el cuerpo y el campo. Entre tú y lo que te habita. Y ese espacio. Ese silencio que se abre cuando unes tus dedos con conciencia. Es el verdadero maestro. No es la técnica lo que transforma. Es tu presencia en ella. Repite estos mudras cada día. 5 minutos. 7 minutos. Sin expectativas. Y deja que el cuerpo, lentamente, te recuerde quién eres. Cuando no estás distraído. Porque el alma no grita. El alma hace gestos. Llega un momento en que el gesto desaparece. En que los dedos dejan de ser dedos. Y la forma se vuelve transparencia. Has aprendido mudras. Has sentido la energía circular entre tus palmas. Has conectado el fuego del pulgar con el agua del meñique. Y despertado esa intuición silente que no necesita palabras. Pero ahora, el viaje continúa sin técnica. Porque el verdadero mudra es el que no se ve. Los antiguos maestros lo sabían. Por eso decían que los gestos más poderosos no son los que se muestran, sino los que se encarnan. Cuando la conciencia se une con el cuerpo, y el cuerpo se convierte en oración viviente, no necesitas saber el nombre de un mudra para habitar su poder. Tu respiración se vuelve un símbolo. Tu espalda, un eje de equilibrio. Tus ojos, canales de luz. Y tus manos se convierten en extensiones del alma. Desde el punto de vista de la neurociencia, esto tiene una explicación tangible. En estados profundos de meditación o atención plena, se activan patrones cerebrales distintos al modo de pensamiento ordinario. Las ondas cerebrales cambian. De beta, actividad cognitiva intensa. A alfa y zeta, estados de conexión interna, expansión y neuroplasticidad. En esos momentos, la percepción del cuerpo se transforma. Ya no hay una mano. Hay energía vibrando. Ya no hay un gesto. Hay una intención que emana sin forma. El cerebro no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que ocurre en el mundo físico. Por eso, un mudra sostenido en visualización puede activar las mismas áreas neuronales que uno hecho con los dedos físicamente. Es aquí donde el camino físico se convierte en vía simbólica. Y luego, en silencio. Muchos practicantes experimentan lo que podríamos llamar mudras espontáneos. Las manos comienzan a moverse solas, formando gestos que no han sido aprendidos, pero que nacen de una sabiduría profunda e interna. No es posesión. No es fantasía. Es el lenguaje del sistema nervioso en su estado más coherente. Es el alma tomando la palabra a través del cuerpo. Algunos científicos lo vinculan con lo que se conoce como respuesta ideomotora. Un fenómeno en el que el cuerpo responde a impulsos inconscientes. Pero los místicos lo llaman recuerdo. Recuerdo de lo que fuiste. De lo que eres. De lo que nunca se perdió, solo se cubrió de ruido. Y es allí donde el gesto desaparece. Porque el gesto ya eres tú. Cuando sostienes un mudra sin sostenerlo. Cuando tu simple estar se vuelve un sello de presencia.
cuando el cuerpo entero se alinea como si una inteligencia mayor lo moviera. Has cruzado el umbral. Has dejado la técnica. Has abandonado el mapa. Y has entrado en el territorio. El mudra ya no es un acto. Es una expresión natural de tu frecuencia. No lo haces. Lo eres. Y entonces comprendes que las manos no solo sirven para tocar el mundo, sino para tocar lo sagrado en ti. No es un gesto lo que transforma tu vida. Es el estado interno desde el cual ese gesto nace. Y eso no tiene forma. Eso es presencia. Ese es el último mudra. El más invisible. El más verdadero. El más tuyo.